Bueno, todavía es tiempo, sí, todavía es tiempo de festejar, de celebrar a todos los niños y niñas de México. Hoy se celebra el Día de la Niñez. Y ya a propósito de esto, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, presentó una iniciativa de educación inclusiva que tiene por objetivo garantizar el respeto a las personas con discapacidad y la población indígena particularmente. Para entender de qué se trata, esta noche me acompaña en el estudio Ricardo Bucio, presidente de la CONAPRED, precisamente. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Creo que es un muy buen momento para reflexionar sobre esto que nos trae la CONAPRED el día de hoy. Vivimos una sociedad muy diversa, muy compleja, y tenemos niños en auténticos problemas de discriminación, de faltas de oportunidades, de pobreza. Ahí entra la CONAPRED con esta propuesta. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que es muy buen momento por dos cuestiones. Una, porque estamos en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. ¿No? El presidente Peña Nieto ha sido expreso y ha repetido múltiples veces que el eje central tiene que ser una sociedad de derechos, en consonancia con lo que dicta ahora la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sí, la reforma ha modificado el marco jurídico general del país a partir de junio del 2011. El mandato es que los derechos humanos tienen que estar en el centro, y ahora creo que el gran reto del Plan Nacional es cómo haces para que cada uno de los grupos de población, sobre todo aquellos que han visto más vulnerados sus derechos históricamente, pueden tener acceso a ellos. Y hay ciertos grupos, como las franjas de niños, niñas con discapacidad indígenas, entre otros migrantes, tienen una gran dificultad para ejercer derechos. Estamos viviendo problemas muy serios en la reforma educativa, las reacciones que hay por parte de grupos disidentes, pero mira, reforma educativa, se habla, evidentemente estamos hablando de la niñez, pero claro, poco se habla de la niñez, se habla más bien de los problemas que pueden tener los magisterios, los padres de familia, pero de la niñez se habla muy poco. La cruzada contra el hambre, otra de las banderas del gobierno federal. Bueno, el objetivo fundamental, me supongo yo, son los niños que están en esas familias. Son los más afectados. En todo lo que... reforma de telecomunicaciones, bueno, ¿cuándo se ha puesto a pensar uno en los niños, en una reforma que también son parte central del consumo de medios electrónicos y de medios de comunicación? ¿Qué está pasando? Nuestra sociedad somos la mayoría, son niños y niñas en este país, pero no los tomamos en cuenta. Sí, incluso la reforma constitucional en materia de derechos humanos, como mencionaba, esta, por ejemplo, da la obligación a todas las instituciones públicas del Estado, sea la oficina municipal, el gobierno del Estado, sea el Poder Judicial, Legislativo, de cualquier orden de gobierno, a que tiene que proteger derechos en el ámbito de su competencia. Y eso implica los derechos de todos los grupos de población, incluidos niños y niñas. Entonces, cada dependencia, no importa cuál sea, tiene que tener una perspectiva de respeto a los derechos de los niños. Pareciera, desde una lógica en la que se ha fundado el Estado históricamente, que hay una sola dependencia, y normalmente se piensa que es el DIF, nacional, estatal, municipal, al que le toca el tema de la niñez. Pero el tema de la niñez tiene que ver con todo. Claro. Hablas del consumo, hablas de los medios, hablas de los alimentos, hablas de la vestimenta, hablas de la educación, del transporte público. Cualquier tema tiene que ver con la niñez y tiene que tener una adaptación para poder hacer que ese grupo de población crezca en una dinámica de derechos totalmente diferente que la que crecimos nosotros. Ahora, hablamos de leyes, pero en la Constitución mexicana, en el artículo, por ejemplo, 3º, está contemplado, consagrado el derecho a la educación. Eso no quiere decir que todos tengan educación, o el derecho de los niños, lo tenemos en cientos de tratados internacionales. El niño tiene ciertos derechos y puede exigir, pero de ahí a que se cumplan, y volvemos a los grupos vulnerables. Digo, que esté en el papel no quiere decir o no garantiza para nada que una sociedad realmente esté preocupada por eso. No, evidentemente la modificación de las leyes no implica el cambio de las prácticas culturales y sociales, la perspectiva que tenemos sobre una determinada situación en el país. Pero sí hay cambios que se detonan. Déjame decirte en concreto, la Convención de los Derechos del Niño tiene poco más de 20 años que se ratificó, que está aprobada por México, y cuando preguntamos en la encuesta nacional sobre discriminación en México qué tanto los niños tienen los derechos que les da la ley, el 65% de la población dice que son esos derechos los que tiene, 27% de la población dice que solo tienen los derechos que los padres les quieran dar, y casi 4% de la población dice que los niños no tienen derecho porque son menores de edad. Esta pregunta, que sí es para preocuparse por este 27 y este 4%, si la hubiéramos hecho hace 25 años,
no había marco legal que dijera que los niños y las niñas tienen derecho. El cambio cultural es muy complejo y tiene que estar detonado por los cambios de las instituciones públicas. Ahora, el cambio central de la reforma de derechos humanos, es decir, el gobierno no otorga solamente servicios, el gobierno no da bienes a la sociedad, el gobierno está obligado a garantizar los derechos. Eso sí es un cambio absolutamente radical, porque implica que la sociedad puede exigir los derechos, que la sociedad puede incluso llevar a procesos judiciales los derechos, como ya lo hemos visto. El Estado mexicano ha tenido demandas de parte, o sentencias, perdón, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los derechos pueden ser justiciables. El tema es cómo construyes una sociedad en donde el derecho sí puede ser ejercido. Una niña que hoy día tiene 4 o 5 años, que es monolingüe, que vive en una zona rural indígena, ¿cómo puede ejercer adecuadamente el derecho a la educación? Que no solamente estar inscrita o tener la posibilidad de estar inscrita en un grupo multigrado en donde a lo mejor no aprende la educación bilingüe, sino cómo efectivamente no esté en una desigualdad de circunstancias respecto de una niña en una zona urbana que no habla una lengua indígena, que no vive en una zona rural. Van a crecer en una situación totalmente distinta hasta el día de hoy, ¿no? El reto es modificar esa situación para que no sea tal cual discriminatoria. Hoy día lo es. Claro, todavía estamos viviendo discriminación de género y creo, me atrevo a decir que la discriminación de género es mucho más fuerte, mucho más violenta cuando se trata de una niña, ¿no? Es decir, la discriminación de género sin duda es la que sigue estando presente en todos los ámbitos de la vida social y privada también, ¿no? Desde el hogar hasta cada uno de las instancias pasa por el sistema educativo y se complica o se multiplica cuando pasa, además, cuando hay otra situación determinada de discriminación, como vemos si es una niña trabajadora del hogar, si es una niña pobre, si es una niña migrante, si es una niña con discapacidad, la posibilidad de ejercer esos derechos se va multiplicando de tal manera que vas como bajando, digamos, escalones en tu nivel de desarrollo. Ricardo, muchas gracias. Gracias por traernos este tema en este día tan importante. No, muchas gracias. Todos los días, ¿verdad? Muchas gracias a ti, porque los medios además son importantísimos para que modifiquemos esa perspectiva de la sociedad. La sociedad depende de todos. Sin duda.